los datos son algo frío. Por eso tenemos que buscar esas historias, esos testimonios personales, esas historias humanas, que den vida, que den sangre, que den calor a esos datos que están tan despersonalizados. Por eso he querido realizar esta entrevista a Abraham, un chico cubano, y en fin, espero que os resulte instructivo y que os guste esta conversación. Soy Quinto y esto es Quintuple. Vamos allá. Hola amiguitos, hola pervertidos del mundo. ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Abraham, es día 6, ¿vale? Son aquí en la península las 12 y 26 minutos, en las Canarias una hora menos, como se suele decir. Que si no lo digo, hay quien desde las islas me tira de la oreja. Y dice, siempre os olvidáis de nuestra hora. Bueno, no, esta vez no. ¿Cómo estás, Abraham, rey? Gracias, hermano, todo bien, gracias a Dios, todo viento en popa. Viento en popa toda vela, genial. Pues yo tengo que decirle a los espectadores que yo te conozco a raíz de nuestra amiga en común, Vero, que los que siguen habitualmente el canal habrán visto que ha estado en directo con nosotros alguna vez. Y claro, hablando, lo normal, oye, pues yo tengo un amigo que es cubano, hay que decirlo, este chico que veis en pantalla es cubano, vive en las Islas Canarias, ¿de acuerdo? ¿Desde cuándo estás en las Canarias? Hermano, yo llevo aquí en Canarias aproximadamente año y medio, de año y medio para 2 años aproximadamente ya, Ujú. ya gracias a Dios llevo un tiempito ya acá, gracias a Dios. Y en España se va más tiempo, imagino. Sí, no, a ver, no, yo llevo en Canarias, todo el tiempo que llevo en España lo llevo en Canarias y Ah, donde vivo aquí en Puerto Rico, es decir, yo no me he movido de aquí. ah. ¿Y antes ha venido de Cuba o ha habido algún...? No, yo vine directo de Cuba porque yo tengo doble nacionalidad, yo tengo la Ah, española y tengo la cubana. ah, genial, genial. Porque mi madre es ciudadana española también, mi abuelo es ciudadano español también, mi bisabuelo era español también, Wow. todos eran españoles, vivían en Cuba pero eran españoles. La conexión hispana. La Sí, conexión. sí, sí, por eso que yo digo que Cuba y España es uno solo, porque al final Sí. todos somos parte del gran imperio español. Y al Oh. cabo. Ostras, no me digas eso que me enamoro, ¿eh? ¿No? Y tengo... No sé si conocerás a Tercioman también. No sé si lo ¿Eh? conoces. A Tercioman. Sí. ¿Los conoces? No, realmente no. No, te lo tengo que presentar. Porque si le dices eso, yo creo que te pide hasta matrimonio. Fíjate lo que te digo. Yo quería hablar contigo. Y más, me viene mejor incluso que lleves poco tiempo. 1 año y medio me has dicho. Porque yo quería... me gusta... A ver, cuando hablamos por primera vez me dijiste que tú que querías prepararte unos datos. El problema es que Sí. siempre los datos son números, son como... historias como más apartadas, ¿vale? Y yo quería algo más personal. Y al hacer Vale, vale. tan poco tiempo que has venido de Cuba, a mí me interesa que nos cuentes, ahora que hay tanto problema en Canarias, que nos cuentes cómo se vive en Cuba a grosso modo, en el día a día. O sea, para que la gente entienda qué es la diferencia. Porque vemos imágenes, nos cuentan cosas. Mira, es que en Cuba se está muy mal, en Cuba hay hambre, en Cuba hay pobreza. Pero no, son palabras como ya muy abstractas, nos las han dicho tanto que llega un punto que las desdibujas, o sea, no. Y entonces quiero que me expliques el día a día, un poquito por encima, las dificultades que hay de diferencia entre vivir en España a vivir en Cuba. Mira, hay muchas grandes diferencias. Yo siempre que analizo una sociedad, la analizo desde 3 puntos de vista. Ujú, Como la analizó, porque como me crié en Cuba y me adoctrinaron del comunismo, eh, los comunistas analizan todos los puntos de vista ujú, del punto político, económico y social. ujú. Son los 3 puntos fundamentales como lo analiza, por ejemplo, como lo analizó Marx y lo analizó Lenin en su momento, que son los que más he leído políticamente porque, bueno, fue el adoctrinamiento. Así que conozco muy bien lo que es el comunismo y conozco muy bien que siempre menciona mucho el comunismo aquí, el comunismo aquí, el comunismo aquí. Yo lo conozco y conozco las bases, me he leído Lo has la vivido. literatura comunista de principio a fin y cuando me hablan de las venas abiertas de América Latina y me he leído Eduardo Galeano y me he leído toda la literatura comunista y fascista, me la he leído completa, porque en Cuba lo que se vive es política. Ujú, Política interna es lo que se vive en Cuba y es todo doctrinamiento y adoctrinamiento. Quien sabe, es como la Matrix.
como la película de la Matrix, donde todos están viviendo en una sociedad, pero cuando uno sale, uno se da cuenta de todo, y va jalando a uno, y va jalando al otro, y va trayendo al otro, y es el escogido dentro de los que estaban dentro. Ahora, Cuba, vamos a hablar desde el punto de vista político. Muy fácil, Cuba es un totalitarismo, yo no digo que es comunismo, para mí es un fascismo, porque, bueno, podría ser comunismo también, porque es nacionalista, es un fascismo y comunismo al mismo tiempo, porque es una ideología de izquierda radical, feudal, porque realmente tiene un sistema feudal instaurado dentro del país, donde los amigos del rey, ya sea Raúl Castro, Fidel Castro, viven bien. Es un feudalismo procomunista, profascista. ¿Por qué? Porque abogan ellos por el bienestar interno, es decir, porque dicen, nosotros somos Cuba, nosotros somos el país. Eso me recuerda al fascismo alemán, me recuerda al fascismo de Mussolini. Y me recuerda también a la Unión Soviética, el comunismo de guerra, la Unión Soviética cuando expandieron, pasó de ser un comunismo internacionalista, ahora está siendo un comunismo nacionalista. Sí, sí. Es decir, está pasando a ser de un comunismo a un fascismo un poco, sí. Y se está rompiendo una sociedad general, que era un país que en el año 1959 era uno de los países más prósperos de Latinoamérica, no solamente, sino del mundo. Está entre los 28 países, sube y baja, subiendo y bajando, entre los 28 países más prósperos del mundo. Me atrevería a decir, por ejemplo, que en 1898 la renta per cápita cubana era más alta que la de la metrópoli española. Es verdad, eso no es mentira. Eso no es mentira. Inclusive cuando Cuba se separa de España en el año 1901 con la llegada de Estados Unidos y la instauración del dólar norteamericano junto con el peso cubano, sube el dólar norteamericano, sube el peso cubano y se equiparan y se mantiene así hasta el año 1960. Es decir, eso no se ha dado, ese fenómeno nunca se ha dado en la historia, que dos monedas se equiparen tan bien como el peso cubano y el dólar estadounidense. ¿Por qué? Por el respaldo comercial y el libre mercado que existía en Cuba. Eso es lo que sucedía. Entonces, españoles que iban a Cuba iban a trabajar, porque Cuba tenía, que te dicen que Cuba no tenía leyes migratorias y Venezuela no tenía, sí las tenían. Existían las leyes migratorias que limitaban la entrada de personas. ¿Qué pasa? Si tú venías de España no había problema, porque al fin y al cabo Cuba y España se consideraban un solo país. Hasta el año 1959 realmente eran considerados casi un solo país. Inclusive los españoles en Cuba siempre se les llamó, sean de donde sea. Bueno, estaban los isleños y los gallegos, siempre se les decían así. Sí, sí. Los gallegos, los de Península, y los isleños, los de Canarias y Baleares. Siempre se les decía así, los isleños y los gallegos, siempre. Y Cuba siempre fue una sociedad muy diversa, igual que Canarias, muy similar a Canarias, a lo que es Canarias hoy. ¿Qué sucede? Ya te dije el punto de vista político, ahora te hablo del punto de vista social. Una sociedad que se ha ido corrompiendo con el tiempo. Las ilusiones que pintó Fidel Castro no fueron las realidades que vinieron después. Fidel Castro pintó, primero llegó con la excusa, no seremos comunistas, no vamos a ser comunistas. Somos un país que va a ser libre, lo que no queremos es la dictadura de Batista. Mira, hasta yo lo hubiese aplaudido. Porque para mí era un mensaje fenomenal. Quien escucha a Fidel Castro, como yo he escuchado sus discursos, de principio a fin, casi todos los discursos de Fidel, sabe que Fidel Castro empezó con un discurso, no vamos a ser comunistas, no vamos a ser fascistas. Inclusive era un movimiento nacionalista. Lo que Fidel Castro tenía era un movimiento nacionalista, que al contrario de Batista, que era un movimiento socialista, porque Batista era un militar socialista, que venía de un partido socialista, que dio el golpe de Estado en Cuba, que estuvo 12 años en el poder, si mal no me recuerdo, si los números no me fallan. Fidel Castro llega al poder porque él era del partido ortodoxo, un partido nacionalista, anticorrupción, que me recuerda mucho al partido fascista de Mussolini, me recuerda muchísimo porque llegó al poder, Mussolini llega al poder con la excusa, no vamos a hacer corrupción, estamos en contra del comunismo, estamos en contra de ciertas cosas, somos prosindicalistas, que el pueblo, que las tierras del pueblo, nacionalista, un movimiento supernacionalista. Sí. Fidel Castro pertenecía al movimiento ortodoxo. Ya de ahí te paso, y entonces Fidel Castro era un oportunista. Rompió toda una sociedad completa, se benefició de los cubanos que vivían de su día a día. Fidel Castro quitó a todas las personas sus tierras, sus negocios, incluyendo mi abuelo, que era un hombre que empleaba a 13 personas. Cuando Fidel Castro le quita su negocio, 13 personas quedaron en la calle, porque quedaron 13 personas desempleadas. Entonces, mi otro abuelo, por otra parte, tenía una tienda. Mi abuelo le quitan su tienda y tenía 6 empleados, pero no solamente 6 empleados, de él dependía toda una colonia. Colonia se le decía un grupo de personas
que trabajaban en común en una sola tierra. Una colonia que la zafra completa compraban todos los instrumentos, la ropa, los zapatos, todo lo compraban en su tienda. Es decir, ya esa colonia no podía producir caña, ya esa colonia no podía producir nada. Y así se fue desquebrajando la sociedad cubana, se fue rompiendo, se fue destruyendo la sociedad cubana, hasta el punto actual que niñas de 13 años se tienen que prostituir. Es decir, eso hay que verlo y hay que vivirlo para entenderlo. Y muchas veces nosotros mismos le damos y decimos, porque tengo amigas que lo han hecho. Es que yo no te estoy mintiendo porque nada, ¿no? Yo te estoy diciendo que tengo mis amigas y te voy a dar nombres y apellidos y fotos y ellas mismas lo dicen. Son chicas que desde que tienen 13, 14 años han tenido que irse para La Habana en sus vacaciones de verano. Niñas que deberían estar disfrutando, jugando un videojuego en su PC, streameando, haciendo cualquier cosa, entrando en internet, escribiendo en el Facebook, cualquier cosa. Y se tienen que ir en sus vacaciones para La Habana a prostituirse. Y eso hay que verlo y hay que sufrirlo para saberlo. Y eso lo ocasionó el comunismo. Porque cuando tú le quitas las cosas a la gente, ¿qué ocasionas? De que no hay trabajo. Al no haber trabajo comienza la corrupción. Comienza la corrupción interna. La corrupción interna, eso va desquebrajando una sociedad completamente. Uno roba un día y dice, tú le preguntas a un cubano, ¿qué es la lucha? Dice, mi hermano, buscarse la vida. La lucha puede ser desde robar, desde entrar a una casa a robar, desde meterse en un patio a robar un racimo de plátano, que eso aquí cuesta céntimos, una cosa que no cuesta nada. Es decir, una sociedad tan corrupta que ya muchas veces llegamos a España y a distintos países. Yo, gracias a Dios, pude salir, antes de salir de Cuba, pasé por Perú, estuve en Panamá, conocí la cultura de Latinoamérica. Es decir, a mí ni que me haga un cuento de lo que es Latinoamérica y de lo que es España y de lo que es Cuba. Yo conozco perfectamente cada una de las situaciones. Entonces, ahora, político y social. Ahora lleguemos a lo económico, lo fundamental, la base de toda nación. Cuba en lo económico, muy fácil. Cuba vive de las personas que se han ido de Cuba, que fueron exiliados, que se tuvieron que ir, que les dieron golpes, que les dijeron prostituta, que le dijeron horrores, le gritaron la mala palabra que se le dice a los homosexuales, le gritaron de todo. Y ahora el gobierno cubano dice, traigan dinero que no tenemos. Entonces, es lo mismo que está sucediendo con España. Y cada vez veo a España desquebrajándose la sociedad a causa del terrorismo comunista. Cuando veamos a los jóvenes empezar a robar, no le digamos no porque los jóvenes son ladrones. Echenle la culpa al gobierno, que no da oportunidad a los jóvenes de trabajar, que no inculca el derecho al trabajo. Porque el derecho no es una paguita. La Constitución no habla del derecho a la paguita, habla del derecho al trabajo. Sí, no habla del derecho a tener una renta mínima. Yo digo que la renta mínima es un error. Yo hubiese estado de acuerdo siendo de derecha, como lo soy anarcocapitalista, eso no lo he dicho, estoy en contra del Estado. Abogo por un libre mercado simple y llanamente y sin Estado, solamente un tribunal supremo y más nada. Y yo te digo que yo hubiese puesto perfectamente un trabajo mínimo vital. ¿Perfecto? Que los jóvenes salgan a limpiar las calles, a limpiar los barrancos, a quitar los grafitis, y todas esas cosas. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no inculcamos la labor del trabajo? ¿Por qué no les damos trabajo a los jóvenes? Es como que se enseña. Lo decimos desde hace mucho tiempo, que se enseña a hablar de derechos, pero nadie habla de obligaciones. Exacto. Mira, en una sociedad, te voy a decir una cosa. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se desquebrajó la sociedad romana? Corrupción. Fácil. La sociedad más grande de la antigüedad, porque que me digan que sí, la Asiria, la de los hunos, demás. La sociedad, unión social más grande de la antigüedad, ¿cuál era? La romana. ¿Cómo se desquebrajó? Corrupción. Vamos a darle pan y vino al pueblo, vamos a darle show. El pueblo no trabaja, nosotros luchamos, conquistamos lugares y nosotros nos quedamos con todo. Ahora mira la sociedad, mira por contraparte la sociedad vikinga. La sociedad vikinga todos iban a luchar, todos iban a pelear, mujeres y hombres por igual, entonces se llevaban niños a luchar, a pelear y viraban para su tierra y en los pequeños pedacitos de tierra que tenían, sembraban y buscaban tierra para sembrar y para trabajar, es decir, se inculcaban el derecho. Es decir, ellos festejaban, por supuesto que festejaban y tenían su dios y su cultura, pero ellos festejaban y ellos trabajaban por igual. Es decir, tenían rencillas internas como todos los lugares, ¿vale? Porque eso pasa en todas las civilizaciones. Pero mira la sociedad noruega de hoy, mira la sociedad hispana de hoy. Mira, 1000 años después cómo está la sociedad de cada una de las dos sociedades. Mira, la sociedad de ellos, 1000 años de trabajo duro y de esfuerzo y de trabajo y de todo, y mira la sociedad hispana. Mira la sociedad hispana como está, corrupta,
decayendo, Sí. votando todo por el comunismo, que es un idiotez, creyéndole a los 4 o 5 que están en el poder. Y mira cómo estamos, que no tenemos ni trabajo, ni comida, ni agua, ni nada. Y los políticos cada vez haciéndose más ricos. Desde luego. Evidentemente, todas las sociedades, todas las mentalidades tienen sus ventajas y sus desventajas. Pero no es mentira que en ciertas crisis, como puede ser la actual, la mentalidad nórdica es verdad que tiene es arraigado el esfuerzo, la eficiencia. Sí, yo no tengo especial simpatía, por ejemplo, con los germanos, pero siempre hay que reconocer que han tenido ese valor por el esfuerzo, por el trabajo, siempre lo han tenido, de no tener ¿cómo decirlo? El que depender de nadie. O sea, esa mentalidad de no depender, de salir yo mismo. Sí. El clima y la sociedad no les dejaba. Imagínate tú tener que sembrar solamente 2 meses del año para alimentarte durante 12. Es decir, tú tenías que adaptarte a ahorrar, a guardar, a ser precavido. Sí. Y si venía una plaga, y si te acababa con la cosecha, tienes que tener más semillas. Porque no solamente tener la semilla que tienes que tener doble de semilla. Entonces tenían que ser precavidos. Hay un señor cubano que se llama, creo que es Orlando Luis, no me recuerdo ahora, un escritor cubano. Escribió Las grandes diferencias de los latinos con los nórdicos. Lo dijo así. Después te voy a enviar un link para que veas las grandes diferencias y por qué los nórdicos crecen y los países hispanos crecen. Es decir, eso es alucinante. Es decir, y muchas veces vemos esto, y lo mismo pasa con Cuba. Cuba es el mejor ejemplo de lo que sucede. Una sociedad que derrocha, porque Cuba ha sido un país, como mismo que te explicaba de Cuba, te pasé de un lado a otro para poderte terminar de explicar. Sí. ¿No? Cuba es una sociedad donde ha tenido a la Unión Soviética, primero tuvo Estados Unidos, ahorró, guardó el dinero, le invirtió en el país y vivieron un país súper próspero. Llegó el año 1959, llegó el comunismo, vamos a gastar el dinero. Se gastaron todo el dinero que tenían guardado durante 60 años, se lo gastaron los primeros 10 años de revolución, haciendo escuelas, haciendo esto, haciendo lo otro, en mítines políticos, en esto, lo otro, lavado de cerebro público a la gente y demás. ¿Qué hicieron? Acabaron con el dinero del pueblo. Vino la Unión Soviética. La Unión Soviética le dio a Cuba petróleo, le dio dinero, le dio de todo, porque la Unión Soviética se gastó con Cuba de todo. Imagínate, la base militar al lado del enemigo número 1. La crisis de los misiles en la época de Kennedy, por ejemplo. Que si hubiese sido que los comunistas que hablan mucho de Fidel Castro, si hubiese sido por Fidel Castro no existiera la humanidad, porque Fidel Castro mandó lo dijo públicamente, lo dijo en un discurso, que disparen los misiles, los americanos se lo merecen. Si hubieran disparado los misiles, no existieran ni los cubanos, ni los españoles, ni los soviéticos. Estuviéramos en la época de Cyberpunk o en la época de Mad Max. Es decir, si hubiera sido por Fidel Castro. Entonces, ya con eso ya tuve. Y después Cuba tuvo la muy buena suerte de que llegó el comunismo bolivariano, llegó a Venezuela el comunismo bolivariano. Pasó la época de los 90. Cuba se vio una crisis enorme, sin comida, sin agua, sin nada. Imagínate que los cubanos saben cómo tenían que comer. Tenían que picar una colcha de trapear o una toalla y freírla, pasarla por pan y freírla y comerse eso. Hazte idea. Solo tuvieron que hacer los cubanos. Yo no lo viví porque yo nací en el 2000. Yo no lo viví. Ya yo viví el comunismo bolivariano. Llegó Chávez, petróleo, dinero, gasta, la subida enorme del petróleo, la OPEP, la unión de la OPEP, que todos los países pusieron el petróleo por las nubes, llegó a Estados Unidos y dijo, yo tengo fracking, se murieron todos. Y fue lo que sucedió. Y ahora, todos estos países comunistas, todas las grandes, como se decía, Venezuela se decía que era un gran paraíso comunista, se le ha desquebrajado todo el paraíso comunista, porque el mundo y el mercado es capitalista, no es comunista. La vida es capitalista, no es comunista. Y esto es lo que sucede. Cuba le sucedió esto. Ahora Cuba está sumida en una crisis total porque Venezuela no tiene dinero, no tiene petróleo, no tiene de nada. Ya Venezuela se murió. Bolivia cayó el gobierno. Argentina, ¿para qué? Argentina está en tercer lugar en el mundo en caída de moneda después de Cuba y Venezuela. Y ya vamos viendo. México, el presidente de México socialista, pero no quiere tener nada que ver con Cuba.
dijo que no quiere tener nada que ver con Cuba, que él sabe lo que hay. La gente ya entiende lo que hay. ¿Y cuál es la única esperanza que le queda al gobierno cubano? España. Eso yo lo digo. Básicamente, por resumir, me estás diciendo que primero chuparon de Rusia, después de Venezuela. ¿Sabes con quién coincides en ese análisis? Con César Vidal. César Vidal defiende la idea de que el gobierno cubano no es más que un parásito que convierte a todo un país de creo que unos 9-10 millones de personas en parásitos del país más conveniente en el momento. No, y ahora, ¿sabes de quién vive Cuba? Que tanto critican, de su gran enemigo Estados Unidos. Porque los cubanos que están en Estados Unidos, a su familia le mandan, no sé, que no le mandan 20. Te lo digo yo que tengo todos mis tíos, toda mi familia está en Estados Unidos. Aquí en España solamente tengo, con todo mi corazón, tengo mi prima y tengo mi madre, que vive aquí, vino después de mí. Es decir, que a mí nunca me mantuvo con el tema de mandarme remesas. A mí tampoco me mandaban remesas a Estados Unidos, pero bueno, lo sé porque mi familia la recibía. Sí. Recibían $100 diarios. Ponte que 4 millones de cubanos manden, vamos a decir que de los 4 mande uno, un 25%, que es mucho más, porque el cubano es una persona que es muy familiar y eso es una característica de todos los latinos, en general. Siempre tú ves un cubano, el cubano trae a la madre, trae a la hermana, trae a la hija, trae a la prima, trae a todo el mundo. Se involucra en la sociedad y les enseña lo que es la sociedad donde están viviendo y todos trabajan generalmente, pero tiende a traer a toda su familia, a traer a todos. No es como otras sociedades que vienen y arréglenselo ustedes como puedan. Sí, nosotros somos como los chinos. Esa es la ventaja de ser hispano, precisamente es ese es el valor de la comunidad, el valor de la cercanía. Esa es eso sí, porque ¿sabes qué? Porque como Cuba y China, por ejemplo, pongo el ejemplo de Cuba y China porque son dos países que han sufrido lo mismo. Sí. Cuba y China se han visto tan negras, no ha quedado de otra que todos colaborar en unión para fundar un pseudocapitalismo interno que esté fuera del gobierno. Sí, porque muchas veces decimos que los cubanos, siempre decimos, el cubano se las arregla. Entonces tenemos esa frase, el cubano se las arregla. El cubano busca por dónde salir. Nosotros tenemos internet en Cuba, sin tenerla. Y tú dirás, ¿cómo? Nosotros tenemos el paquete. El paquete es un disco duro que va de lugar en lugar en Cuba y una persona copia lo que está en ese disco duro para otro disco duro, el otro para otro disco duro y al final de mes todas las personas en la nación le llegó Telemundo, le llegó Televisión Española, le llegó los periódicos, le llegó todo. Es decir, de una punta de la isla hasta la otra, pasándolo de disco duro en disco duro. Y no nos ha quedado de otra que hacerlo. Y todo el mundo tiene una memoria USB. Cuando llegué aquí a España, a mí me asombró que casi nadie tenía una memoria USB. Es decir, que lo tenía un cajón. En Cuba no, en Cuba todo el mundo lo tiene, la tiene colgando el cuello como si fuera un oro. Wow. Que tú tienes ahí tu periódico, tienes ahí tus novelas, tienes tus películas, tienes tus series. Nosotros vemos Netflix. Nosotros tenemos todas las series de Netflix. Ahora tú vas a quien tiene, lo guardado en un disco duro, tiene 38 terabytes de información. Un servidor. Tiene de todo. Entonces, nosotros nos hemos aprendido a arreglar dentro del país. Eso no es vida. Eso no es una sociedad. Es una especie de subsociedad oculta bajo la sociedad. Eso es un nuevo tipo de sociedad que está surgiendo. Completamente nueva. Yo lo digo y lo mantengo. Cuba y Venezuela son un nuevo tipo de sociedad. Nuevas sociedades, sabes que las nuevas sociedades siempre surgen a partir de las crisis. Y yo te digo ahora una cosa. El día que se caiga el comunismo en Cuba, Cuba va a ser la potencia número 1 del mundo. Si yo lo digo y lo mantengo. Si nosotros logramos tener un buen sistema de educación, un buen sistema educativo y reeducar a la sociedad en los valores verdaderamente democráticos, más los conocimientos que ha ido adquiriendo el pueblo cubano a través de las crisis, de las situaciones, de las cosas, o nos pasamos a ser el peor país del mundo de nuevo, o nos pasamos a ser la economía número 1 del mundo. Y eso ya te lo digo. España va a pasar lo mismo. España cuando pase esto, se va a dar cuenta de las realidades. Aunque tú lo creas, a estos jóvenes, tanto de tu edad como de la mía, ¿tú qué les dirías? O sea, de corazón, ¿qué les dirías para que estos que están votando, que están pensando que el socialismo, que el comunismo pueda ser lo que les pueda sacar de la miseria, de un futuro un poco oscuro, ¿tú qué les dirías? O sea, para decirles, oye, léete esto, esta persona, o escucha esto, o piensa qué puede suceder si,
¿Tú qué les dirías a estas personas para que dejasen de creer estas utopías comunistas que nos trae, antes conocido como el Coletas, ahora conocido como el del Moño, el propio presidente, que parece abocado a una deriva radical? No sé, ¿qué les dirías para que ellos reflexionen? Ya no digo para que piensen como tú o que piensen como yo, sino para que reflexionen, el valor de la reflexión. Vete a vivir a Cuba. Así. No digo, no te voy a hablar de ideología, no te voy a hablar de pensamientos, no te voy a hablar de libros, no te voy a hablar de lo que diga lo que diga el otro. Utiliza el pragmatismo, utiliza lo práctico de vivir a Cuba. Pero no te vayas con 500 euros. No. Vete, enamórate de una cubana, cásate con una cubana, ten tus hijos en Cuba, trabaja en Cuba y pásate 2 años o 3 en Cuba. A los 2 o 3 años vas a volver a España así. Yo no voto al socialismo más nunca. Porque una cosa es que te dicen que el bloqueo de Estados Unidos, sí, y otra cosa es cuando tú ves internamente los ladrones, la corrupción, todo, como tú lo ves dentro de Cuba. Porque a Cuba entra de todo. A Cuba entra de todo. Un país donde hay 2 tipos de tiendas, una tienda donde puede comprar un extranjero y donde puede comprar un nacional. La del extranjero está llena y la del nacional no. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Dónde está? Dímelo. ¿Dónde está el bloqueo en un país donde tú puedes exportar a Banaclub, puedes exportar a Habanos, donde Banaclub paga los mejores conciertos de España? Porque tú ves los mejores conciertos de España, dices, Banaclub. Mentira. Porque aquí cuando vino Queen a Las Palmas, cuando estaban poniendo el cartel del concierto en honor a Queen, que iban a venir de todo, claro, se canceló por el tema del coronavirus, iban a venir todos los mejores cantantes del mundo, iban a venir, wow, yo voy. Fíjate que yo dije, yo no tengo dinero y yo tengo que buscar dinero y yo voy. Decía, no que te lo digo, yo tengo la foto. Habana Club. Y luego, vamos, a los que no se dan cuenta de lo que es aquello, les dices eso, que vivan en Cuba. Y a los que saben lo que es aquello. Porque tengo que decir, en torno a 2006, aquella época, yo militaba en las Juventudes Comunistas. Y recuerdo que se programó, todo para dar un poco de contexto, se programó un viaje a Cuba, que había que pagar, creo recordar, unos 700 euros para ir, y se iba a ir allí supuestamente a trabajar y a ver los avances del socialismo. Esto es algo que nunca lo he dicho en público. Y recuerdo, yo no fui primero porque yo no tenía dinero. En aquella época yo estaba trabajando, pero no tenía dinero para poder permitirme eso. Y sí es verdad que fue gente de toda España, no recuerdo cuántas personas, y grabaron aquello. Y recuerdo que había un chaval que decía orgulloso, sí, allí todo el mundo habla en libertad de política, habla de tal, y yo me quedaba como... Y fíjate que yo estaba dentro de Juventudes Comunistas y yo pensaba, pero vamos a ver, que estamos hablando de Castro, o sea, vale que será el camarada Fidel, pero ¿esto qué es? O sea, vamos a ver, no podemos... vamos, que no me lo creía. Pero es que al rato seguir conversando dice, mira, puso un vídeo y había un chaval, creo que de unos 25 o 26 años, hablando con otro y siendo grabado por una cámara. Hablando, sí, porque el camarada Fidel y no sé qué, no sé cuántas estaba hablando. Y hablando muy bien de Cuba, de los logros que se habían conseguido y tal. Y cuando apagó el vídeo, sonriendo, la persona que nos lo había puesto dice, bueno, este es que sabemos que es un agente del gobierno. Y digo, pero entonces, ¿me estás vendiendo que hay un señor vestido de paisano diciendo que en Cuba se consiguen cosas, pero en realidad es un agente del gobierno? Entonces, ¿tú por qué te estás creyendo esto? O sea, a estas personas que por narices quieren creer esto y quieren hacer esta propaganda, aun sabiendo que Cuba está mal, y no precisamente por bloqueos ni por el imperialismo, como decía Fidel, ¿a estos qué les dices? A los que por narices tiene que ser lo que ellos digan. A los que lo conocen, sí. Muy fácil. Si tú conoces el demonio,
y tú sigues apoyándolo, una de dos. O eres tonto o eres un hijo de tu madre. Una de dos. O eres tonto o eres un hijo de tu madre. Sencillamente eso. Así de sencillo. Porque quien lo conoce, lo sigue votando. Y eso no solamente va para ellos, va para los cubanos que viven aquí y apoyan el castrismo. O eres tonto o eres un hijo de tu madre. Y tengo unas ganas de darme un par de hostias con un cubano que esté aquí defendiendo el comunismo. Un par de hostias, que me metan la multa. Me hago un par de hostias bien dadas. Te lo juro, que lo graben. Como decía, había uno que decía, dice, me han puesto 50 euros por darle un guantazo, una multa de 50 euros por darle un guantazo a un tío. Y les he dicho que les pagaba 100 y le daba otra. Si sabía que era tan poco, le metía otra. Dice, no, es curioso, pasa, por ejemplo, en la Florida, que hay... Mira, hermano, te voy a enseñar una cosita rápido. Sí. ¿Sabes qué es esto? Sí. Esto es una Biblia, ¿vale? Yo soy un cristiano protestante. Tú sabes que la iglesia, y eso yo lo voy a decir públicamente, la iglesia bautista del municipio de Esmeralda es ilegal. ¿En serio? La casa donde está no tiene papeles. Porque el Estado no deja crear una iglesia como institución eclesiástica. No lo deja. No existen. Dentro del país no existen. Técnicamente no existe una iglesia. Ahora vendrán los ateos y dirán, oye, el mejor país del mundo. No. El problema es que no es que eres ateo. Tú eres un, ¿cómo decir la palabra? Tienes que ser fidelista, tienes que ser comunista. No es ateo. No es ateísmo. Porque es comunismo. El comunismo ya incluso entra en la calificación de religión, como tal. No, es el comunismo. Yo no lo pondría como una ideología. Yo siempre lo he dicho y lo digo públicamente. El fascismo y el comunismo para mí son creencias. Son creencias. Que dentro de creencias entra ideología y entra religión. Sí. Porque ambas tratan de sustituir la religión tradicional por su ideología. Es decir, no creas en Dios, no creas en nada, cree en el bienestar humano y del hombre. Es decir, sustituye completamente el bienestar del hombre es que todos trabajemos aunados para mantener a aquel gran líder. Eso es lo que es comunismo. Y los anarcocomunistas, porque he tenido buenas discusiones con anarcocomunistas, me dicen, no, porque el comunismo no quiere que sea el Estado, quiere que sea... Y yo le digo, el gran problema que el comunismo es que tú confías en la persona, todo el mundo tiene que confiar en una sola persona y que todos seamos iguales. Y eso es imposible. Eso es lo mismo que habla el feminismo, que habla el movimiento LGTB, que habla todos estos movimientos, que todos somos iguales. Eso es mentira. Tú ves en el movimiento LGTB, en el movimiento vegano, tú ves como esa otra táctica, porque no funcionó. Se han dado cuenta que no funcionó el hecho de jalear a las personas por la cuestión obrera. Mira, ayer le explicaba a Verónica. Yo le explicaba a Verónica. Sí. Cómo el movimiento LGTB busca desestabilizar la sociedad del movimiento vegano. Son movimientos, para mí, si yo me fuera a poner, si lo ponemos mi faceta política, te lo voy a explicar de esta manera, si lo ponemos la faceta religiosa es de otra, ¿no? ¿Ves este pote? Y ella se lo explicaba a Verónica con un pito de esto de quitar. Decía, ¿ves este pote? Este pote, supongamos, ¿quién produce este pote? La población trabajadora del mundo, el 78% es menor de 50 años, ¿no? Vamos. Es decir, menor de 50 años quiere decir que paga los impuestos con los que cobran las personas mayores de 60 años en el mundo. Es decir, que tenemos este pote que lo producen gente joven. Supongamos de que todos nos convertimos en homosexuales, como dice. Una cosa es libertad sexual, que yo se lo explicaba ayer a Verónica, que es una cosa muy diferente. No es que yo me quiera meter con los homosexuales, porque cada cual es libre, y cada cual es libre de su sexualidad, y yo opino así. Yo lo que digo, lo que promulga el movimiento LGTB, que la heterosexualidad está mal y la homosexualidad está bien. Yo digo lo que dicen ellos, no lo digo yo, lo dice su propio manifiesto.
Sí. que la heterosexualidad patriarcal está mal establecida porque es la dominación del hombre por el hombre. Eso no lo digo yo. Y lo tomaron de frases de Fidel Castro, la dominación del hombre por el hombre. Es la misma palabra de comunismo, las mismas palabras de Lenin y de Marx y de Engels. Son las mismas, ¿vale? Entonces, fácil. Ambos que todos somos homosexuales. No existe reproducción. Menos humanos en la Tierra. Vale, perfecto. Muy bien. ¿Quién va a producir? Hace 50 años. ¿Quién va a producir? ¿Quién va a pagarle a esas personas mayores sí. sus, ¿cómo decir? Sus pensiones? ¿Quién va a pagarlo? Si los jóvenes no lo pagan, ¿con quién lo pagan? Entonces te dicen, tenemos que traer jóvenes de África. Pero ustedes están inculcando de que se respete el movimiento LGTB. El 99% de África, casi todos los países tienen prohibido la homosexualidad. 99 no, más del 50%. Y no sería también... Incluyendo los países que pertenecen a la Meca, sí. Es decir, todos los países islámicos, sí. Incluyendo países africanos, muchísimos países africanos, sí. Que prohíben la homosexualidad. Y tú me estás creyendo los que prohíben la homosexualidad. Eso te contradices. Añado una cosa. Si la mentalidad es traigamos gente de fuera, ¿no sería un poquito racista el hecho de pensar así? Ese es el detalle. ¿De vamos a traer gente de fuera a trabajar para nosotros? Yo digo una cosa. No, eso sería racismo, no. Pseudo-racismo. Sería un pseudo-racismo, porque realmente no es un racismo, porque el concepto que ellos le dan al racismo ya. No es ese. Eso se llama mixofobia. Miedo a mezclarse. Sería la mixofobia. Que tenemos que empezar a popularizar un poquitico más este término, porque los islámicos todos son mixofóbicos. Ninguno busca integrarse, unirse a la sociedad. Casi ninguno. Muy pocos no son mixofóbicos. Entonces, ¿quién lo va a pagar? Le dice, los que vienen de afuera. Y los que vienen de afuera vienen con sus leyes, con sus derechos de que el hombre es mejor y que esto. Entonces volvemos para atrás la sociedad. ¿No sería mejor incentivar la natalidad nacional dándole a las mujeres una ayuda, como debería ser, como lo hace Inglaterra, como lo hace Noruega, que le da una ayuda a las madres y te dicen, no, porque las madres van a tener 10 hijos? ¿Y a ti qué te importa? Si nuestro objetivo es que haya más gente, la necesitamos en el primer mundo. No, porque va a haber más pobres en África, y si sacas 1 millón de pobres de África, África se reproduce a 7 por 1. Según lo que sale, y sacando estadísticas de lo que quiera hacer todas estas organizaciones de traer gente, África se va a reproducir a 7 por 1. Igualito. Es decir, tú vas a sacar el mejor millón de África y vas a dejar a esos pobres sin el mejor millón que puedes sacarlos adelante. Si vamos a ayudar en África, no seamos tan hipócritas, hagamos como hace la Iglesia Católica, como hace Cáritas, y vamos y ayudémoslos ahí. Porque somos tan hipócritas. Ayudar en origen. Exacto. O sea, ¿Por qué no cogemos las mejores mentes y las formamos en España? Se nos acusa de racismo en Occidente porque no queremos que vengan masivamente y de forma ilegal, pero cuando es verdad, vienen, se supone que los más preparados son los mejores, les quitamos a lo que podrían ser sus líderes, y cuando lo más justo es poder dotar a esos países de una estructura como la nuestra, como lo mejor de nosotros, es decir, que funcionen como nosotros, que tengan las mismas posibilidades que nosotros en origen. Yo nunca he emigrado, pero el hecho de dejar tu tierra no tiene que ser fácil. Entonces, ¿por qué no dotar a esas tierras? No es fácil, te lo dice un migrante. Por eso tú que me estás oyendo, o sea, yo estaría más agradecido si a mí se me permitiera en mi país que pudiese competir con otros. No el hecho de mantenerme empobrecido y obligarme a que yo me vaya de mi país para sobrevivir yo. O sea, a mí me gustaría que sobreviviera mi vecino, sobreviviera mi prima, a todo el mundo se le olvida la labor que está haciendo Japón y China en África. Muy buena, por cierto. Para mí, muy buena. China será totalitarista, será lo que sea. ¿Vale? Pero muy buena la labor. Recordar, para los oyentes que sean comunistas, China no es comunista. China es un totalitarismo capitalista, es un anarcocapitalismo. Más bien un anarcocapitalismo totalitario. Es lo que sería China. China no es comunista. Se oculta detrás de una bandera, la hoja en martillo, pero realmente China no es comunista. China es libre mercado completamente. China pertenece a esa serie de países, si nos fijamos, por ejemplo, lo que has dicho al principio sobre de que Fidel era nacionalista, Ho Chi Minh era nacionalista, el régimen norcoreano es nacionalista, y vienen de esa ola de los años 50-60 de la descolonización, donde
tanto africanos como asiáticos como hispanoamericanos apuestan por el socialismo y un fuerte nacionalismo. O sea, no es el internacionalismo de la época soviética, no es eso. O sea, ya no es comunismo. Sí, de hecho, no se dan cuenta que es fascista. Siempre me gusta recordar una carta que le dedicó Franco a Johnson. No sé si la conocerás, una carta de Sí. diciéndole que tendría que llevarse bien con Ho Chi Minh, que era un patriota. Sí. Siendo todo lo anticomunista que era Franco, diciéndole, no, tienen ustedes que entenderse con Ho Chi Minh. Sí. Y inclusive Franco era amigo de Fidel Castro. Íntimo amigo de Fidel Castro. Es que ambos eran de la misma tierra. Fidel Castro es hijo de dos gallegos. Es gallego, sí. Y Fidel Castro, inclusive está la casa natal de los padres de Fidel Castro, está en Galicia, de un museo, si mal no me recuerdo, la casa natal de los padres de los Castro. Es decir, y ya vemos ahí como, es decir, Franco realmente no era anticomunista, era un totalitarista, punto. Es decir, era simplemente eso. Era un totalitarista de derecha. Es decir, él mataba a quien se le ponía en medio y quien hacía sombra. Punto. Es decir, si los comunistas hacían ruido, vamos para arriba los comunistas. Si el otro le hacía ruido, vamos para arriba el otro. Sencillamente eso. Era un totalitarismo igualito que el de Fidel Castro. Realmente siempre tendemos a decir comunismo, fascismo, son lo mismo. Al fin y al cabo, comunismo, fascismo y todo eso es lo mismo. Aquí lo único que existe es libre mercado y estatismo. Es lo único que existe. Es decir, lo demás ya son cosas variables dentro de cada una de las sociedades. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a analizar, Japón tuvo un totalitarismo neofascista, pero no era católico. Era con la cultura antigua de ellos. Es decir, el fascismo japonés era completamente diferente. Y era un fascismo monárquico. Es decir, era completamente el fascismo que llegó a la Alemania nazi, que llegó a un fascismo democrático. Así que llegó con las bases democráticas. Japón era una monarquía. Es decir, si nos ponemos a analizar... Sí, incluso podríamos hacer, por ejemplo, si en Alemania existía las SS y la Gestapo, en Japón existía el Kempeitai. A lo mejor la diferencia que hay, el parecido que hay entre Alemania y Japón es la cuestión racial. Sin embargo, la diferencia que puede haber en el ámbito mediterráneo, en el ámbito hispano, es... quizá podremos decir que hay una diferencia de ventaja en cuanto a que el fascismo italiano o el autoritarismo de Franco es más integrador, pero a fin de cuentas sigue siendo excluyente al que piensa diferente. O sea, no... Puede ser que en algún país ha habido más represión que en otro, pero a fin de cuentas, en fin. También es cuestión de juzgar también ahora el pasado con los ojos del presente es un poco complicado, más teniendo en cuenta que en los países en pobreza no funciona la democracia. Por desgracia, no. Está más que visto, por ejemplo, en África, tú instalas un gobierno democrático y automáticamente dura 3 días. No va a durar más. Pero... ¿Sabes qué es lo que sucede? Las Naciones Unidas te dicen, no, porque nosotros estamos para... Las Naciones Unidas no nació para eso. Hay un error. Las Naciones Unidas surgió para controlar el mundo. Es decir, para que el mundo esté en paz. Si en un país viene un totalitarismo, como lo hay en ciertos países africanos, como está el comunismo en Cuba, las Naciones Unidas debería intervenir junto con un sinnúmero de países porque se están cometiendo genocidios, se están cometiendo asesinatos injustos. Entonces, nos preocupamos, Naciones Unidas muy hipócrita. Es decir, nos preocupamos cuando Estados Unidos invade a Siria, pero no nos preocupamos cuando Fidel Castro mata a su gente. Es decir, estamos hablando de internacionalismo y no de un poco más nacionalismo, más interno. Sí. Vamos a velar también por lo que sucede internamente en un país. Sí. No decir, no, porque el problema es que, coño, que el país tiene ciertos problemas y hay que matar gente. No hay que matar nunca, hay que matar gente. Es un error. Oblígalos a exiliarse, en todo caso. Oblígalos a exiliarse. Vaya, no los torturen, no los maten. Oblígalos a exiliarse. Sí, deja que se vayan. Que se vayan. Ponle un avión, dile, mira, te voy a poner un avión, te voy a poner un vuelo para Estados Unidos, ya hablé con el gobierno americano, te van a dar tus papeles y te vas para el carajo. ¿No te quieres más aquí? ¿Ya? En todo caso, pero en Cuba no. Mira, no sé si tú ves por aquí que tengo aquí una... Se ve. ¿Lo ves aquí? Sí. No sé si ves por aquí por mi ceja que la tengo partida por aquí. No sé si se nota. Correcto, sí. Se ve. No sé si se nota, por aquí. Tengo mi espalda llena de partiduras y de fracturas. ¿Sabe qué es eso? Para lo que me dio el gobierno cubano. Para lo que me dieron cuando yo salí a la calle, cuando yo dije lo que pensaba. Entonces, Naciones Unidas, ¿dónde salió? Si cuando fue a hablar un cubano en Naciones Unidas el otro día, el embajador cubano en Naciones Unidas decía, porque no estamos hablando de ese tema, y lo interrumpía. Lo dejó decir 6 palabras.
6 palabras, y Naciones Unidas permitió eso. Cuando el embajador de Australia le salió al paso, el cubano le dijo, deja que hable, ¿cuál es tu miedo? Que hable otro cubano, otro paisano tuyo, sé que tú tienes miedo. Déjalo que hable. Es tremendo. Y Naciones Unidas es cómplice. Y así tenemos el mundo entero. Y así tenemos el mundo Y entero, ahora, hermano. ¿tú cómo ves ahora el gobierno de España? Edita un poco esto porque tú sabes que si no se va a hacer un poco largo el vídeo. No, tranquilo. Vale. No, es que todo este contexto es necesario, porque estas cosas no se dicen, son pequeños detalles que no se dicen. Entonces, Son cosas que no se mencionan en la prensa. Ahora, por encima, como el gobierno de España, ¿tú crees que tiene abandonadas las Canarias? Canarias para mí, desde el punto de vista del gobierno socialcomunista, porque yo no le digo que es democrático, porque para mí llegó democracia al gobierno, pero no es democrático, ¿vale? No es democrático, es partidocrático. Como todos los gobiernos que han sucedido en España desde la Constitución del 78. No son democráticos, son partidocráticos. Porque tú votas por un partido, no por una persona. Así que el pueblo no vota por una persona, vota por un partido. Ahí vamos a poner un poquitico en contexto. Partidocrático totalitarista, porque tenemos un totalitarista bolchevique, pseudofascista, pseudocomunista y demás, lo tenemos en el poder, ¿no? Y tenemos un pseudosocialista, ¿no? Que tanto se dice Sánchez que yo, vale, no haces nada. Realmente el que manda ahí es el coleta, lo tiene cogido por los huevos, y yo siempre lo he dicho y lo mantengo. Yo no sé por qué Sánchez se baja los pantalones, y gente, por eso que necesitamos un líder fuerte en España. Sánchez no es un líder fuerte, Sánchez tiene pantalones. Yo lo defino como la encarnación de la degradación política. Es un político puro, pero en la versión totalmente oscura de un político. Es un político. Es eso, un político. No tiene más nada, es un político. Es decir, los políticos no se ponen los pantalones. Cuando nosotros nos ponemos, por ejemplo, a analizar a Abascal, por ejemplo, sí. Abascal no es político. Porque político dice las cosas políticamente correctas. Abascal no es un político. Es un difusor de medios. Una persona que dice lo que piensa, no es un político. Hay grandes errores. Un político hace politiquería. No está en manifestaciones, no está con el pueblo, no sale a caminar con el pueblo. Abascal, yo caminé al lado de Abascal aquí. Ya yo dije que me puedo morir feliz ya. Doy fe. Que por cierto, ya vamos a tirarle de la oreja a Vero. Que me presuma menos de que le siga en Instagram, ¿eh? Que presuma menos. No. Y la sigue. Y sí, Acción Canaria Anticomunista. Sí. Y yo le puedo regalar una camiseta a Acción Canaria Anticomunista, una bandera de España y una Biblia. ¿Y sabes qué tiene Abascal en su bolsillo de atrás que me lo enseñó a mí? Que ojalá lo hubiera grabado, por Dios. ¿Sabes qué tiene? Una cartilla de racionamiento cubano para acordarse lo que es el comunismo. Wow. Oye, me tenéis que mandar una camiseta, ¿eh? Yo quiero una camiseta. No, y te la mandamos. Mira, qué guapo. Yo quiero una. Sí, tenemos que hacer logos para toda España. Acción anticomunista gallega, acción anticomunista vasca, acción anticomunista de aquí, acción anticomunista allá. Las voy a diseñar todas. Me voy a poner en función de eso. Cuando tenga un tiempito, si hay personas de País Vasco que me la piden, se la voy a hacer. Si hay personas de Madrid que me lo piden, se lo voy a hacer. Si hay personas de aquí, de allá, de todas partes que me lo piden, se lo voy a hacer. A todas las personas. Maravilloso. Inclusive quiero hacer una para Gran Canaria específicamente y una para Tenerife específicamente. Es decir, para que cada uno tenga su acción canaria propia. Y yo no quiero apropiarme de Acción Canaria. Si un día Acción Canaria se convierte en el mayor partido político de España, no sé qué, y alguien a mí me quiere dar un cargo público aquí en Mogán, y el pueblo de Mogán me pide, yo lo seré. Pero mientras tanto yo no quiero ser nada. El otro día me preguntaron, ¿tú eres el líder? Le digo, yo no soy líder de nada, ni quiero serlo, ni quiero estar en nada. Yo simplemente soy una persona que dice lo que piensa. Y es lo que sucede. Como mismo dijo Abascal. Abascal cuando le dije, le dijo, yo no quiero ser presidente. Es decir, que venga el señor Casado y que asuma de presidente, que es el líder de la oposición. Porque él no viene y coge de presidente. Yo no quiero ser el presidente. Yo pongo la moción de censura, pero yo no quiero ser presidente. Porque no viene el señor Casado. Y a mí me sucede lo mismo. Yo no quiero ser presidente de nada, ni quiero ser líder de nada. Es decir, yo simplemente quiero ver a mi pueblo libre. Quiero ver a mi gente libre. Ayudar. Canarias, ¿qué sucede con Canarias? Que al final me desvié del tema. Canarias, ¿qué sucede con Canarias? Canarias lo están tratando como una colonia. Este gobierno socialcomunista está tratando a Canarias como una colonia. Y como se les fue de las manos por la mala gestión, y lo vuelvo a repetir una y otra vez, que los medios de prensa, salió en la provincia, salimos en la provincia, gracias a Dios. Y lo único que sacaron que nosotros dijimos, a Vox, gracias. No dijeron más nada de la carta que le escribimos públicamente al gobierno.
y que le escribimos a todos los políticos del gobierno. Todo lo demás se lo omitieron. Dijeron a los demás reproches, eso es mentira. Le dimos consejo, no es lo mismo. Le dijimos lo que tenían que hacer. No es reproche, eso no es reprochar. Reprochar es que tú le digas porque hiciste esto y esto. No. Nosotros le dimos consejo y le dijimos lo que tienen que hacer y cómo se tienen que comportar, porque el pueblo así lo demanda. Y Canarias lo están tratando como una colonia, porque ven que se les fue de las manos la situación. Y como dijo ayer la ministra, no, porque desde Canarias no puede ser una entrada de Europa. Y muy bien respondido, no me recuerdo si fue de PP o fue de Vox, que le dijo, Canarias es Europa, estás equivocada. Canarias está en África, pero Canarias pertenece a Europa. Estás equivocada. Y así es como ellos lo están viendo, que Canarias no puede ser una entrada a Europa. Hay una noticia de última hora, que es una de tantas, ¿vale? Y con esto, con tu opinión sobre lo que se debe hacer con esto, vamos a terminar. Mira, dice Canarias7.es, ¿vale? 4 pateras con 99 ocupantes. Los migrantes han sido trasladados al muelle de Arguineguín. Salvamento Marítimo ha rescatado durante la pasada madrugada un total de 4 pateras ubicadas a unas 10 millas al sur de Maspalomas, en Gran Canaria, con 99 migrantes. ¿Qué habría que hacer en este caso? Y sobre todo hay que tener en cuenta, la mayoría son varones, salvo 4 que son mujeres, todos son varones en edad militar. ¿Qué habría que hacer? Te voy a hablar mi opinión muy propia de qué tendríamos que hacer. Primero voy a hablar del protocolo completo, desde que llegan hasta que se vayan, ¿vale? Porque el objetivo es que se vayan y no irse a Península, sino irse de España. Me la suda quien los acoja, pero irse de España, porque España no se puede hacer cargo de todos los problemas de África. Ese es el problema. Si Europa quiere gente, métanlo en otros países, pero no lo metan a España. Porque si no, cerramos fronteras y no le hacemos caso a Europa. Porque para lo bueno sí, para lo malo no. No. Si estamos, estamos, y si no, no estamos. Esto es como un matrimonio. O estamos en la buena y la mala o no estamos. Ok, subidas y bajadas. Si España se jode, Europa que venga a ayudarnos. Pero cuando España estuvo bien, que Rajoy subió la economía, se jodieron muchísimos países de Europa y Rajoy dio dinero a Europa. Fue así como sucedió. Y va a volver a suceder. Y cuando hizo falta que acoger gente porque el tema del coronavirus, muchísimas comunidades autónomas de España, que aquí habían problemas, trajeron gente de distintos lugares. Pero Europa, cuando hizo falta, por ejemplo, Holanda, que es uno de los mejores países de Europa, Holanda cogió gente de distintos lugares. Entonces, cuando Holanda tenga un problema, ayudemos a Holanda. No es solamente ser buenos cuando hay que ser bueno y ser malo cuando hay que ser malo. No. ¿No consideras que, por ejemplo, en Suecia, Noruega, bueno, Noruega creo que no pertenece a la Unión, pero Suecia, Alemania, siempre nos están reprochando que no nos hacemos cargo bien de las fronteras, pero sin embargo, ya que lo toman como la puerta de Europa, ¿no se involucran en esa defensa de la puerta? Yo hago una pregunta. ¿Por qué no compras marinas y no las proporcionas? ¿Por qué no traes a tus soldados y no los proporcionas? ¿Por qué no cogen y hacemos una Unión Europea del Mediterráneo, como la tiene la OTAN, el Pacífico Norte y el Atlántico Norte, sí, porque existen ambas, la del Pacífico y la del Atlántico? La del Pacífico la tienen, si mal no me recuerdo, con Japón y con un sinnúmero de países, que Japón lo que aporta es económicamente, no aporta militarmente, porque no puede, porque las restricciones que tiene puesta todavía Japón, Alemania e Italia. ¿Y por qué no hacemos como la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, y nos unimos un volumen de países y hacemos lo mismo, pero en el Mediterráneo? Ese Mediterráneo es uno. Europa al final, el Mediterráneo es todo un solo territorio. ¿Por qué somos tan nacionalistas? ¿Por qué decimos, no, los problemas de España, nosotros no tenemos que hacer caso a los problemas de España? Sí, pero cuando ustedes tienen problemas y España tiene cosas, ustedes sí les gusta, entonces que España los ayude. O sí les gusta comer el jamón serrano español sin pagar impuestos. Es decir, les encanta. O sí les gusta la fruta española, pero no les gusta pagar los impuestos. Pero sí les gusta la mano de obra barata española, pero no les gusta pagar impuestos. Por exceso, por trabajar en otros países. Pero sí les gusta explotar los recursos españoles, las tierras españolas, porque a ustedes se les coge la vuestra tierra, porque no tienes tierra para sembrar. Pero no les gusta ayudar a España cuando tienen problemas con la migración.
Entonces, ¿para qué existe Europa? La misma pregunta que hace Vox la hago yo. ¿Para qué existe Europa? Si cuando España necesita, nadie la ayuda. Pero cuando España puede dar, todo el mundo le saca. Pues... ¿Para qué existe Europa? Entonces, muy fácil. Lo de Canarias, que no te terminé de explicar, rapidito. Te explico en un minuto. Rápido. 5 minutos máximo. Mira, fácil. Llegan a esos chicos, se le hace PCR, se le pone una unidad militar, custodiado por el ejército y la marina. Custodiado. Lugar militar, cercado con vallado. Como tiene que ser. Como si fuera una cárcel. Al fin y al cabo, tú no sabes quién está entrando por la frontera. Tú no sabes quién papas es el que está entrando por la frontera. Entonces, esa persona tú la metes en una unidad militar, le das sus condiciones de vida, es decir, agua, comida y ropa. En caso de que no la tengan. En caso de que la tengan, sobrevive por tus propios medios. Y a esas personas, por supuesto, si vienes con dinero, te cobro los gastos que tuviste. Si tú vienes con dinero para mi país, te cobro tus gastos. Si no vienes con dinero, te devuelvo y yo asumo los gastos. ¿Vale? Pero si vienes con dinero, tú me vas a pagar con tu dinero, con el dinero que traes en tu bolsillo, el dinero que yo gaste por ti. Punto. Muy fácil. Si el gobierno quiere llevarlos para Europa, vale, perfecto. Pero la solución ideal es, los sacamos de ese lugar, los llevamos para el aeropuerto de Gran Canaria, de ahí a Madrid y de Madrid a sus países de origen. Inclusive, yo lo enviara de ahí los enviara directamente al aeropuerto de aquí de que está en Telde, los enviara para sus respectivos países, los devolviera. Y punto. Que el avión acondicionara aviones militares de carga, porque existen aviones militares de carga que se pueden cargar hasta 300 soldados, y los llevara a aviones militares de carga y los depositara a su país. Y los bajara directamente, y tú no puedes negar la entrada a un nacional. Tú no puedes negar la entrada. En todo caso, los paso, porque hay formas de hacerlo. Los paso con inmunidad diplomática. Convierto a estas personas con inmunidad diplomática y los paso y los meto en la embajada de España. Los llevo a esos países, los paso con inmunidad diplomática en coche diplomático, declaro un coche diplomático, un coche enorme, los meto en esos coches, los llevo para la embajada de España y la embajada de España los voy sacando uno a uno. Es territorio español, al fin y al cabo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque conviene más decir, no, porque mira, no violentamos la frontera, ¿no? Que no estamos violentando la frontera. Ellos están violentando la frontera. Hay grandes errores y hay grandes diferencias. ¿Qué pasa? Que no conviene decir todos los mecanismos que se pueden hacer, porque no es conveniente, porque es la ideología y es la demagogia. ¿Qué es lo que sucede? Simple y llanamente. Todas estas personas van a ir para el dominio con pasaporte. ¿Por qué? Porque si no tienes pasaporte no te puedo regularizar. Pues Abraham, muchas gracias. Me ha encantado hablar contigo, macho. Ha sido un placer. No, hermano, el placer es mío de haber estado en tu canal. Estoy a tu disposición para lo que necesites. Y de mi parte te voy a pedir una cosa, que cuando veas a Vero le des un tirón de orejas porque todavía tengo el escritorio lleno de purpurina por su culpa. Que te explique ella. Ella que te lo explique. Ahí manchó la mascarilla. Ahí manchó la mascarilla de ella. Ahí la manchó con todo el pelo de colores. Ay, por Dios. Ay, por Dios, Verónica con sus pelos de colores. Pues... Esto lo pones en el vídeo para que lo veas. Sí, sí. Sí, esto lo pones en el vídeo. Sí, ¿vale? Sí. Hermano. Muchas gracias. Fortísimo abrazo, hermano. Cuidaos y mucha suerte por allí, ¿de acuerdo? Seguimos en contacto y vaya a tus pies, que necesites. Bueno. Cuídate mucho. Nada, mi hermano. Muchas gracias por haber visto esta entrevista. Espero que te haya gustado, que te haya sido instructiva. No olvides seguirme en mis redes sociales, ¿de acuerdo? No olvides dar un like, suscribirte si no lo estás, ¿de acuerdo? Abajo en la cajita de descripción te dejo mis redes. Sed buenos, malos, lo que más os interese. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que estés viendo este vídeo. Repito, espero que te haya gustado y, como siempre, nos vemos en las redes. Chao.